Vamos a comenzar entonces este video octavo 8 del año 2023, correspondiente a la materia termodinámica y máquinas térmicas de la especialidad de electromecánica para escuelas secundarias, segundo de transmisión del calor. Habíamos quedado por completar el tema de la transmisión de calor por conducción cuando la pared es cilíndrica, que es de las más usadas, considerando que los tubos, los caños, son todos cilíndricos. Por lo tanto, la transmisión de calor en superficies cilíndricas es de mucha importancia. Partimos, como en todos los casos, de la ecuación de Fourier, que establece que el diferencial de calor transmitido, es igual a menos, para mantener la convención de signos, que luego cuando tomemos las temperaturas con sus verdaderos valores, también va a dar negativa, por lo tanto el valor del calor va a ser positivo. Menos el coeficiente de conducción, que depende del material y de la temperatura y que se obtiene de tablas, por el diferencial de superficie, en la cual estamos haciendo la transferencia del calor, por el diferencial de tiempo, diferencial de tau, por el gradiente de temperaturas. Como estamos trabajando no en el espacio, este gradiente lo podemos tomar directamente así como diferencial de T sobre diferencial de N. Si fuera en el espacio deberíamos tomar un operador, pero vamos a mantenernos en este nivel. Entonces decimos que el diferencial de S es 2pi por R, para tener la longitud de la circunferencia, por el diferencial de N. Muy bien. Vamos a hacer la observación de que acá, en el gradiente, decimos que es diferencial de T sobre diferencial de N. Y que, en realidad, en un círculo, la normal es siempre el radio. El radio es normal a la superficie circular. Por lo tanto, podríamos adoptar en lugar de diferencial de N, diferencial de R. Y es lo que hacemos acá. Hacemos lambda por 2pi por R diferencial de N por diferencial de T por diferencial de tau por diferencial de temperatura sobre diferencial de radio, o sea, por el gradiente de temperatura. Y para que podamos hacer la demostración adecuadamente, vamos a pasar este diferencial de R como divisor vamos a pasar a R como divisor y al diferencial de R lo pasamos como multiplicando el primer miembro. Así que va a quedar diferencial de Q por diferencial de R, que estaba dividiendo en el segundo miembro, lo pasamos multiplicando, y R, que estaba multiplicando, lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, el primer miembro nos queda diferencial de Q por diferencial de R sobre R. Igual a menos lambda, lo copiamos, por 2pi, por diferencial de L, lo copiamos, y el diferencial de temperatura, acá específicamente es T1 menos T2, que son las temperaturas en las paredes externas, en las paredes del conducto en el cual estamos transfiriendo el calor. Vamos ahora a integrar. Es una integración de varias variables, pero todo es muy sencillo, es muy simple porque acá hay límites muy claros. La integral diferencial de Q es el calor, así que no hay mucho que hablar. La integral diferencial de R sobre R es el logaritmo natural de R. Por lo tanto, hacemos el logaritmo natural de R evaluado entre R1 y R2. Igual a menos lambda por 2pi por diferencial de L integrado en la longitud por T1 menos T2. Y es lo que hacemos acá. Q, ya estaba, logaritmo natural de ¿qué? De R2 menos logaritmo natural de R1. Igual a 2pi por R por L por T1 menos T2. Pero como es una resta de logaritmos, proviene de un cociente. Por lo tanto, este primer miembro, elaborado un poco más, va a ser Q por el logaritmo natural de R2 sobre R1. Ahora, lo que hacemos en esta expresión es despejar el calor. Y pasamos el logaritmo de R2 sobre R1
como divisor. Y acá nos queda la expresión ya completa de que la cantidad de calor transferida es igual a menos lambda, el coeficiente de conducción del calor, por 2pi por L por T1 menos T2 sobre el logaritmo natural de R2 sobre R1, expresado en calorías por hora. Vamos a hacer una pequeña observación acá. Y aparecen cartelones varios tratando de venderte lo que tenías que tener gratis. Bueno, entonces acá hacemos, lo hemos hecho recién, expresado en calorías por hora. Vamos a pasar dividiendo lambda sobre 2pi por L, lo pasamos dividiendo, y nos va a quedar en el numerador T1 menos T2 sobre todo este término, 1 sobre 2pi por lambda por L, logaritmo de R2 sobre R1, que lo llamamos resistencia. Pero si observamos con atención, veremos que esta resistencia tiene unidades distintas de las que estábamos usando cuando trabajamos con paredes planas. Si vemos las unidades, va a quedar en grados centígrados por hora sobre kilocalorías, que son distintas a las que veníamos trabajando, que eran metros cuadrados por hora por grado centígrado sobre kilocalorías. Recordamos que algunas veces en muchísimos textos se desprecia la expresión kilocalorías y se pone directamente calorías. Si tomamos la cantidad de calor transferida por metro de cañería, nos deshacemos de la longitud. Entonces nos va a quedar que la cantidad de calor es igual a lambda por 2pi por L por T1 menos T2 sobre el logaritmo de R2 sobre R1. Y aquí tendríamos una segunda resistencia expresada en hora por metro por grado centígrado sobre kilocalorías. Vamos a analizar ahora qué ocurre con una pared compuesta. En una pared compuesta, que está formada por más de una superficie cilíndrica superpuesta una sobre otra, vamos a suponer que el contacto entre una pared y la otra es absolutamente perfecto, no hay burbujas de aire, es ideal. Y decimos entonces que es T1 menos T2 sobre R del primer material, allá, igual a T2 menos T3 por la resistencia del segundo material. Si tuviéramos n materiales, tendríamos que hacer la sumatoria de la resistencia de los n materiales superpuestos que pudiéramos llegar a tener. Podría ser el caso, por ejemplo, que uno de los materiales fuese el acero del caño y otro fuera el aislante, o que tuviéramos además una cobertura exterior, un recubrimiento aluminizado para ayudar a hacer más lenta la transferencia del calor. Bueno, la forma de las ecuaciones es la misma. 1 sobre 2pi por lambda por L, por logaritmo de R2 sobre R1, lo mismo, 1 sobre 2pi por lambda 2, el segundo material, por el largo siempre el mismo, por el logaritmo de R3 sobre R2. O sea que expresado más todo lo que hubiera, ¿no? Va a ser, esto es común, 1 sobre 2pi por L es común en todas, entonces lo dejamos. La sumatoria para todo i desde 1 hasta n, de 1 sobre lambda i, lambda de cada material, por el logaritmo del radio siguiente sobre el anterior. Algunos autores consideran que frente a las transferencias de calor que hay por convección, que vamos a analizar ya mismo, no se comete gran error si tomáramos la pared curva como pared recta. Y hacen algunas consideraciones. En algunos casos
hay que entrar dentro del análisis superior, pero nosotros vamos a tratar de obviarlo, lo presentamos nada más, porque no es el objetivo desarrollar series matemáticas. Entonces decimos que Q en Q chica, que es la cantidad de calor transferida por metro de longitud, es lambda por 2pi por T1 menos T2 sobre el logaritmo de R2 sobre R1. Hay un término que decimos que se llama superficie media logarítmica y se define como 2pi por L por R2 menos R1 sobre el logaritmo de 2pi por L por R2 sobre 2pi por L por R1. O sea que esto es S2 menos S1 sobre el logaritmo de S2 sobre S1. Si S2 sobre S1 es menor que 2, podemos tomar la media aritmética directamente. Esto también va a aparecer cuando hagamos intercambiadores de calor en la variación de temperatura logarítmica. Es una consideración bastante parecida. ¿Y por qué aparece esto? ¿Por qué aparece esta superficie media logarítmica? Observe, si fuera una pared plana, como esta, el flujo de calor que viene de la izquierda pasa directamente a la derecha, pero el área que está ubicada a la izquierda es igual al área que está ubicada a la derecha. Ahora la pared es curva. Si la pared es fina, no hay mucha diferencia entre la superficie exterior del cilindro con respecto a la superficie interior entre S2 y S1. Si la pared es fina, son prácticamente iguales. Pero si la pared no es tan fina, como puede ocurrir en la parte de adelante, entonces vemos que el área interior es menor que el área exterior para un ángulo llevado hasta el centro del eje, del caño, determinado igual para ambos. O sea que vemos que S2 es mayor que S1. Luego se nos presenta la complejidad de tener que trabajar con superficies medias logarítmicas. Entonces, volviendo sobre esta expresión, decimos que la cantidad de calor es 2pi por L por T1 menos T2 dividido E sobre R. ¿Por qué? Porque se puede demostrar, y nosotros no lo vamos a hacer porque es un tema de análisis matemático, de series que se ve en análisis matemático, 2, el logaritmo de R2 sobre R1 es el logaritmo de R1 más E1, o sea, del radio interior, más el espesor, sobre el radio interior. O sea que para pasar al radio siguiente tengo que sumar el espesor. O sea que acomodando esta expresión me va a quedar logaritmo natural de 1 más E sobre R. Y esta expresión puede demostrarse que es E sobre R menos E cuadrado sobre 2R1 más signos alternados más E3, E al cubo sobre 2pi por R2 menos E a la cuarta sobre 2pi por R3 y así sucesivamente. Si vemos en la mayoría de los casos, los términos de orden superior, excepto el primero, son términos que aportan poco al valor. Entonces lo podemos despreciar y decimos que el logaritmo de R2 sobre R1 es E sobre R. Por eso lo reemplazamos ahí. En consecuencia, volviendo aquí, decimos que es lambda por 2pi por L por T1 menos T2 sobre E. El R lo pasamos multiplicando y decimos que también es igual a lambda por S por T1 menos T2 sobre E. Esto lo acomodamos todo debajo y nos va a quedar la resistencia y nos queda la misma fórmula que empleábamos para paredes planas. Acá lo que hemos hecho es representar la temperatura a lo largo de la pared,
alrededor de la pared en la cual estamos transmitiendo el calor, la caída de la pared, y vemos que la variación de temperatura no es lineal en esta zona, sino que es curva, es una forma logarítmica, y decimos que diferencial de T sobre diferencial de R es 1 sobre R por T1 menos T2 logaritmo de R2 sobre R1. Como este término, por la expresión anterior, es S sobre R, podemos simplificar las R y nos queda ahí la expresión anterior T1 menos T2 sobre R. Seguidamente, ya la pared esférica la habíamos analizado antes, y seguidamente tenemos que pasar al tema de la conducción del calor. En la conducción del calor se nos presenta un problema, que es que aquí el lambda dependía de la temperatura, pero la podemos sacar de una tabla, o lo podemos conocer por el catálogo del fabricante. Pero en conducción no es posible y tenemos que calcularlo. Y hacia eso vamos a analizarlos ahora. Ahí está. Bueno, muy bien, continuamos entonces. Recién hubo una pequeña interrupción por que el sistema pedía actualización. Ustedes saben lo contento que se ponen los trabajadores cuando llega la hora de irse y la máquina se le ocurre que tiene que hacer una actualización y tiene que quedarse como una hora esperando que actualice cosas. Bueno, ¿qué va a hacer? Uno compra un sistema y no es dueño del sistema. El dueño sigue siendo Microsoft. Uno paga nada más. Bueno, ¿qué va a hacer? Continuando entonces con el tema de convección, vamos a analizar que cuando existe transferencia de calor por convección, necesariamente tienen que intervenir fluidos. Pueden intervenir los fluidos o puede intervenir en general una pared sólida y un fluido. Y en el fluido van a producirse movimientos. Acá tenemos una cantidad de calor que está transfiriéndose a través de una pared, y acá tenemos el fluido que recibe ese calor y tiene un movimiento. Ese movimiento puede ser de dos formas, puede ser natural o puede ser forzado. El natural es cuando ocurre en forma espontánea, uno transmite el calor y el fluido se mueve solo por diferencia de densidades. Cuando estudiamos calderas, ustedes recordarán que habíamos hablado de las calderas por transferencia de calor por termosifón o por compresión natural, y decíamos que si este era un caño, en el cual en la parte de afuera tenemos humo de la combustión, calor a una temperatura alta, las partículas inmediatamente próximas a la pared del conducto se calientan más y pierden densidad y suben. Pero las partículas que están en el centro son ligeramente más frías, lo suficiente para tener un poquito más de densidad y bajar. Quiere decir que hay un doble movimiento, un movimiento ascendente periférico y un movimiento descendente central, sin que exista ninguna pared física que separe ambos movimientos. Esto lo habíamos analizado en el tema de calderas y es muy aplicable en muchas calderas que funcionan con este principio. Luego, cuando queremos generar más cantidad de vapor, necesitamos mover el fluido y ahí entonces intervienen las bombas de circulación y surgen las calderas de circulación forzada.
vean los videos respectivos de transmisión de calderas, y van a ver que ahí están bien detallados estos temas. Hay necesariamente variación de densidad. Acá este caso es distinto, porque acá lo que tenemos es que el fluido es el caliente, acá la parte de afuera, los gases de la combustión eran los más calientes, acá en este caso el fluido es el que está más caliente y transfiere calor a través de la pared. Entonces va a producirse un movimiento de fluido, por ejemplo, de este tipo, y el calor se va a transferir por conducción a través de las paredes. Ahora se da un fenómeno que también hemos analizado en varias oportunidades, el de la capa límite. Imaginemos acá una pared metálica, sólida, que tiene una temperatura exterior, que indicamos acá llevamos las temperaturas que le llamamos los espesores. Si tenemos espesor, distancia, bueno, unidad de longitud, decimos que la parte exterior tiene una temperatura exterior que sube, por conducción se transfiere a lo largo de la pared, como hemos visto en el video anterior, en el 7, y llega a la pared interior con una temperatura T sub P, temperatura de la pared. El fluido se mueve, pero no se mueve parejo con una velocidad constante. Cuando hablamos de hidráulica, cuando hablamos de pérdida de carga, ¿se acuerdan cuando tratábamos ese tipo de temas? Decíamos que había flujos laminares y flujos turbulentos y una serie de consideraciones, pero que siempre había una capa, una parte del fluido que quedaba pegado a la pared, adherido a la pared, con un movimiento muy pequeño, prácticamente no tiene desplazamiento, es como si estuviera rotando sobre sí mismo, teniendo ese desplazamiento muy bajo. Y actúa en este caso en contra, porque nos está haciendo como si fuese un aislante. Por lo tanto, la caída de temperatura a lo largo de la capa límite va a ser pequeña. A mí me interesa que la temperatura baje, porque al bajar la temperatura se habrá perdido calor. Luego, el fluido se va a mover según el tipo de régimen que se encuentre. Laminar, turbulento o de transición, que no es aconsejable. No es aconsejable trabajar en él. La cantidad de calor transferido era lambda por la temperatura de la pared, de la parte exterior menos la temperatura interior dividido E sub P. Esto es lo que ocurre en la capa límite. Es por conducción. Esto es lo que ocurre en la capa límite y la transferencia de calor es por conducción. E sub P es el espesor de la capa límite. Ahora nos damos cuenta inmediatamente que cuanto más fina sea la capa límite, menos va a molestar, menos va a interferir o va a retrasar la transferencia de calor. En consecuencia, a mí me interesa que esa capa sea lo más fina posible. Y se ha observado que esa capa, que además es fina, es más fina cuanto más veloz es el fluido. Entonces, por un lado, si yo hago una transferencia natural por termosifón, tengo una velocidad baja, porque tengo una capa límite amplia, gruesa. Entonces la transferencia no es lo eficiente que sería si fuera movido por una bomba, donde hace que transfiera más calor y la capa límite sea más fina, como ocurre hasta en los automóviles que tienen bomba de agua. Eso P, entonces decimos, es una función, el espesor de la capa límite es una función de la velocidad del fluido. Si yo logro bajar el espesor de la capa límite, logro aumentar la transferencia de calor. Entonces copio nuevamente la ecuación como la habíamos puesto antes, la cantidad de calor transferido en la capa límite, y decimos entonces que
sección tenemos lambda por el espesor de la capa límite por la variación de temperatura. Y eso lo representamos por un coeficiente alfa. Esto expresado en kilocalorías por hora por metro cuadrado. Si me interesa solamente en kilocalorías, lo que tengo que hacer es multiplicar por el tiempo para sacarme las horas de encima y multiplicar por la superficie para sacarme los metros cuadrados de encima. Entonces me queda esta expresión alfa por tau por S por Tp menos T2, temperatura de la pared menos temperatura del fluido, expresado en kilocalorías. Alfa es lambda sobre el espesor de la capa límite. Y el objetivo de todo esto es determinar el coeficiente alfa. El coeficiente alfa no sale de tabla, depende de la configuración del elemento que estamos transmitiendo de la máquina o del equipo que está transfiriendo calor. Alfa es lambda sobre S sub P, expresado en kilocalorías por metro cuadrado por hora por grado central. Ahora, claro, esa es la forma normal, como todo el mundo lo haría, pero si vamos al sistema internacional de unidades, lo deberíamos expresar en julios por metro cuadrado por segundo por grado Kelvin, o en watt por metro cuadrado por grado Kelvin. El watt, para recordar, es un julio por segundo, y una kilocaloría es 4.186,8 julios. Entonces, alfa expresado en watt por metro cuadrado por hora, que algunos libros usan, tendríamos una kilocaloría por 3.600 segundos para pasarme las horas a segundos, dividido 4.186,8 julios para pasarme las kilocalorías a julios, y me quedaría que alfa expresado en watt por metro cuadrado por hora, por grado Kelvin, perdón, es 0,86 kilocalorías por metro cuadrado por grado Kelvin. Ahora, en aras de buscar el coeficiente alfa, vamos a recurrir a las leyes de semejanza. Las leyes de semejanza yo las he explicado cuando hablamos del tema de bombas y decíamos que la mayoría de los elementos de máquina que se emplean en proyectos son no se calculan todos, sino que se calculan algunos, y los demás salen por leyes de semejanza. Y decimos entonces que la ley de semejanza, decimos que si tenemos un cuerpo C1 y tenemos un cuerpo C2, donde guardan relación de semejanza, o sea, relación de forma, tomamos un punto cualquiera de un cuerpo C1 y decimos que tenemos un homólogo en el cuerpo C2. Decimos que A y A1 son puntos homólogos. Y en esos puntos homólogos se mantienen constantes las relaciones entre las variables físicas. Deben existir semejanzas geométricas y dinámicas. Semejanzas geométricas en cuanto a la forma y dimensiones, y semejanzas dinámicas en cuanto a las fuerzas que actúan. En el caso de escurrimiento de fluidos, las fuerzas que intervienen son las de inercia y las viscosas. Luego se hace un análisis dimensional en cuanto a las unidades que hay en el sistema básico, en el sistema modelo, y en el sistema que queremos generar más grande o más chico. Y se aplica un teorema que se llama teorema de Pi, que resulta aplicable en la facultad, explica cómo se obtienen las fórmulas, pero que para nosotros vamos a darlo como que está correctamente resuelto, y resulta en relaciones útiles. Y vemos que alfa es una función de un montón de factores. Es una función de la viscosidad cinemática. Perdón, de la viscosidad dinámica, expresada en kilogramos dividido metros por segundo. La viscosidad dinámica no es muy empleada.
La más empleada es la viscosidad cinemática, que es la viscosidad dinámica dividido a la densidad y queda en kilogramos por metro cuadrado sobre segundos. ¿Se acuerdan también que cuando vimos en hidráulica el tema de viscosidad que tiene que ver con las pérdidas de carga? Habíamos dicho que para recordarlo, porque son unidades que no son fáciles de recordar, si la aceleración es metro por segundo al cuadrado, esto es metro cuadrado sobre segundo. Entonces es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Esa es la viscosidad cinemática, que es la más aplicada porque el agua tiene la unidad. El agua tiene viscosidad 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Y la viscosidad del agua es fácilmente entendible. Luego tenemos, que es función también de lambda, que es el coeficiente de conductividad del fluido por conducción, en el fondo interviene el fenómeno. Rho es la densidad, ya la hemos visto acá, en kilogramos sobre metro cúbico. C es el calor específico del fluido, expresado en kilocalorías por metro por grado centígrados. D es una medida lineal, longitud, diámetro, bueno, en general el diámetro. E es la rugosidad. También habíamos hablado de la rugosidad cuando nos referíamos al gráfico de Moody en hidráulica. Está muy emparentado este tema con la pérdida de carga. La rugosidad la expresamos en metros. Esta sí la sacamos de una tabla. Porque los rugosímetros, a pesar de que es muy fácil entender el concepto de lo que es la rugosidad, es la distancia entre dos planos que contienen todos los picos y todos los valles de un material. A pesar de eso, no es un instrumento que todos los talleres tengan. Entonces, es muy común, y como además tampoco es decisivo dentro de la fórmula, todo toma de una tabla. Y omega es la velocidad media. No empleamos B porque B lo dejamos para otros usos. Usamos entonces omega como velocidad media, expresada en metros sobre segundo. La expresión correcta, completa, de esta fórmula es la siguiente. Bueno, perdón. Para poder obtener el coeficiente de transmisión de calor por convección, se llega a esta expresión que dice que el número nu, que es el número de Nusselt, cuya expresión matemática es alfa, que es el coeficiente este que hemos visto recién, de convección por el diámetro sobre el coeficiente de conducción, por una constante, por el número de Reynolds, conocido nuestro ya de la parte de hidráulica, que es velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática, o viscosidad por diámetro por densidad sobre viscosidad dinámica, por el número de Prandtl, que es C, que es el coeficiente de C es el calor específico, por la viscosidad dinámica dividido el coeficiente de conductividad del fluido. Esta expresión, así como está mostrada, es la expresión genérica, pero los valores que toman M, N, P y K dependen de la configuración del equipo que estemos empleando para transferir el calor. Hay muchos libros, inclusive si ustedes en el apunte van a encontrar gran cantidad de variantes de equipos de transferencia de calor, y también vamos a mostrar algunos acá donde se dan los valores de K, M, N y P. Pero si alguien quiere profundizar más en el tema, puede buscar en internet, por supuesto, pero existe un librito que es este, que es el Manual de Fórmulas y Datos
para transferencia de calor para ingenieros de RON, editorial Géminis. En este libro van a encontrar gran cantidad de tablas ilustrativas y coeficientes para distintos casos, no solamente, por ejemplo, como estos, ¿no? Donde tienen centenares de fórmulas para transferencia de calor. Hay libros aún com- completos y en realidad después entre lo que el libro dice y lo que realmente resulta cuando se produce, cuando se hace el equipo, pueden existir diferencias. Por lo tanto, la experimentación es fundamental. Eh, Estos coeficientes, ahora vamos a mostrar algunos de ellos, dan resultados muy correctos y son perfectamente aplicables a las aplicaciones industriales, eh, y esos se los vamos a mostrar inmediatamente desde los más sencillos hasta los más complejos, y vamos a mostrar después cómo hallamos un coeficiente total de transmisión de calor donde tiene en cuenta todas los caminos que el calor tiene que hacer por conducción, por convección, hasta que el fluido recibe el calor, o al revés, que el fluido cede calor hacia el medio, y también las distintas configuraciones e intercambiadores, y la idea sería orientar en cómo debería calcularse un intercambiador. Para casos muy sencillos lo van a poder aplicar perfectamente. Para casos más complejos, sugiero vean algunas de estas informaciones. Inclusive yo a los alumnos les bajo un libro muy completo donde tiene gran cantidad de fórmulas que les resultan útiles para su actividad diaria. Un segundito, ya estamos. Bueno, un tema muy importante a tener en cuenta es el de las unidades. Para que todas estas fórmulas funcionen bien, es necesario que las unidades sean expresadas en las unidades que corresponden, es decir, en kilocalorías por metro cuadrado por hora por grado centígrado. Suele ocurrir que se tengan en otras unidades, como por ejemplo en BTU o en Joule, y acá hay una tablita. Por ejemplo, si yo lo tengo en BTU por pie por grado Fahrenheit, lo tengo que multiplicar por 4,88. Estos son casos elementales porque lo tengo en segundo, multiplicando por 3600, lo paso a hora, y los centímetros cuadrados los paso a metro. Acá lo tengo en joule por metro cuadrado por hora por grado centígrado, tengo que multiplicar por 0,00024. Esto hay que tenerlo muy presente, el tema de las unidades, porque si no, las fórmulas se van a cumplir igual, pero con otros coeficientes. Y como la obtención de esos coeficientes no es sencilla, eh, si no tenemos las unidades correctas, los resultados no son para nada útiles. Ahora, si usamos las unidades correctas, los resultados son muy coherentes. Volvemos a presentar la fórmula, entonces, obtenida recién: el número de Nusselt igual a un coeficiente K, por el Reynolds elevado a la M, por el Planck elevado a la M, y por E sobre D elevado a la P. Y presentamos la idea general. ¿Y en general qué se usa? En general se usa esta fórmula: 0,023 para K, 0,8 para M, 0,4 para P, y E sobre D no interviene en la fórmula. Esta es la fórmula general. Es válida siempre y cuando la longitud sobre el diámetro sea mayor que 60. Si fuese menor, el resultado tengo que multiplicarlo por 1 más 1 sobre D elevado a 0,7. Según el autor Ditus y Buehler, la fórmula aplicada es igual, pero en lugar de 0,40 pone 0,30. En el caso de fluidos viscosos, hay que multiplicar, bueno, hay que modificar un poquito, esto es 0,27,
varía esto un poquito ligeramente, hay que multiplicar por mu sobre mu sub p, elevado a 0,14. Mu es la viscosidad del fluido, viscosidad dinámica del fluido a la temperatura de trabajo. Y mu sub p es la viscosidad dinámica del fluido, pero a la temperatura de la pared. Si trabajáramos con gases, convendría emplear esta otra fórmula. 0,02 por el número de reinos elevado a 0,8. Vamos a mostrar algo que luego vamos a profundizar mucho más, que son los intercambiadores de calor, pero ya es necesario mostrarlo. ¿Cómo hago yo esta transferencia de calor? Y lo habitual es un intercambiador. El intercambiador consiste en un colector ubicado frontal, donde ingresa el fluido calefactor o calefaccionado, según los casos, vamos a llamarlo fluido 1, y llega a todo este recipiente e ingresa por los tubos, por un haz de tubos, que puede tener distinta configuración. Así puede ser, por ejemplo, que estén alineados, como estos, que son los menos eficientes, o en una formación llamada tres bolillo, donde se forma como un triangulito, y de estas hay varias variantes. Pero eso lo vamos a analizar en el video siguiente. En este caso, observamos que el fluido 1 ingresa, pasa por los tubos y sale a otro colector donde descarga directamente. Tenemos un paso por los tubos. En cambio, el fluido 2, tanto puede ser uno calefactor o calefaccionado, es lo mismo en nuestro caso, en realidad debería pasar por afuera el que más dificultad tengo para limpiarlo, porque esto le puedo pasar un cepillo rotativo y limpiarlo por dentro. El fluido 2 hace 3 pasos por la carcasa y decimos que es un intercambiador 1-3. Un paso por los tubos y 3 por la carcasa. Acá presentamos un intercambiador de casco y tubos, como el caso anterior, pero tenemos 2 pasos por los tubos y 3 pasos por la carcasa. Todos estos análisis los vamos a profundizar en los videos correspondientes a intercambiadores de calor. Bueno, para terminar con este tema de las distintas formas de transferencia de calor, tenemos que hacer una observación sobre la transmisión por radiación. La transmisión por radiación no requiere contacto. Tanto en la conducción como en la convección se requería contacto de los fluidos o de los cuerpos entre sí. Acá no requiere contacto. Directamente el cuerpo emisor puede encontrarse muy alejado, realmente no interesa cuánto, respecto del cuerpo receptor. Lo que sí interesa es la porción que ve el cuerpo receptor del cuerpo emisor. Por ejemplo, si este es el Sol, si nosotros estamos muy cerca del Sol, vemos prácticamente todo el aro, todo el frente del cuerpo. La superficie nuestra en exposición es media esfera. Pero si estamos ubicados a la altura de Neptuno, ¿sí?, lo que vemos es una porción muy pequeña. Entonces ahí reduce muchísimo, pero porque hay un problema no de distancia, no tanto de distancia como de qué porción vemos del cuerpo, qué porción vemos del cuerpo emisor desde el cuerpo receptor. Se transmite por ondas de tipo electromagnéticas. Acá dibujamos una onda. Recordamos que la onda no implica movimiento de materia, ¿no? La materia sube y baja, está oscilando. Lo que se mueve es la onda de energía. Cuando tenemos las olas en el mar, si ustedes colocan un corchito, van a observar que el corcho sube y baja, pero no avanza mucho, apenas. Es la onda de energía la que se mueve y la que nos da la ilusión de que la ola avanza. El cuerpo en sí, el agua en sí, sube y baja. Lo mismo pasa con la energía eléctrica. ¿No creen ustedes que el electrón
avanza a 300.000 kilómetros por segundo. No, no, para nada. El electrón viaja muy lentamente, a centímetros por minuto. Lo que se mueve a esa altísima velocidad es la onda que lo hace vibrar. O sea, hay que distinguir entre lo que se mueve la energía, que es la onda, y lo que se mueve las partículas en sí, que pueden no existir. Porque en el caso del Sol, por ejemplo, tenemos vacío entre el cuerpo emisor y el cuerpo receptor. En la onda, que viaja a una velocidad de 300.000 km por segundo, encontramos la longitud de la onda, la frecuencia, que es la cantidad de ondas que ocurren por segundo, y el periodo, que es el tiempo que tarda la onda en hacer un ciclo completo. La longitud de onda determinará si la onda es infrarroja cuando es mayor a 0,8 micrómetros, o sea, 0,8 por 10 a la menos 3 metros. Ahí está. Milímetros, perdón. Milímetros. O sea, es muy poquito. Esa es la infrarroja. Cuando es muy alta la longitud de onda, es una onda infrarroja no visible por el ojo humano. No quiere decir que no exista. Lo visible está entre 0,40, tiene que ser mayor de 0,40, mayor de 0,40 y menor de 0,80. Y lo que decimos como ultravioleta es cuando es menor de 0,40, que ahí tampoco lo vemos. O sea que vemos la franja central. Realmente vemos muy poco de todo el espectro lumínico que existe. Lo mismo ocurre con las ondas las ondas mecánicas del sonido. Escuchamos una banda de ondas entre 16.000 kHz y no sé, mil y pico, una cosa así, y el resto no, pero hay animales que son capaces de percibir frecuencias que el ser humano no. Eso dependerá de la capacidad auditiva o del aparato que estemos empleando para medir. Encontramos el poder emisivo, que es el poder con lo que está emitiendo el cuerpo, función de la longitud de onda y del periodo, y el poder absorbente, que es lo que puede absorber el cuerpo que yo estoy colocando. La emisividad la definimos como el cociente entre el poder emisivo y el poder absorbente. Capacidad de emisión sobre capacidad del cuerpo, perdón, el poder absorbente respecto del cuerpo negro. La capacidad de emisión respecto de lo que el cuerpo negro absorbe. El cuerpo negro absorbe todo, el 100% de las ondas que le llegan de calor. Y el cuerpo blanco teóricamente no recibe nada, o recibe muy poquito. Un metal pulido, por ejemplo, muy reflectante, como un espejo, absorbe 0,040, 0,050 de lo que recibe. Un metal oxidado, 0,80, 0,90. Una madera, 0,80, 0,90. Un vidrio, 0,94. El negro de humo, 0,98. Y el gris industrial, que es lo que normalmente se emplea en la industria, 0,90. Acá tenemos el cuerpo emisor y el cuerpo receptor. Pero, emisor y receptor. Pero parte de la energía que recibe el cuerpo receptor también la refleja. Así que no es el total. Por ese motivo está la parte visible del área vista desde el cuerpo que lo recibe. Para calcularlo no es tan complejo. Tenemos que calcular un coeficiente que sale de la ley de Stefan Boltzmann, llamado alfa R, que es igual a la temperatura del cuerpo emisor a la cuarta, menos la temperatura del cuerpo receptor a la cuarta, expresado en grados Kelvin, dividido las mismas temperaturas, pero a la 1, T1 menos T2, por el coeficiente de emisividad, por el coeficiente de Stefan Boltzmann, que vale para todos los cuerpos 4,96 por 10 a la menos 8 kilocalorías dividido metro cuadrado hora de grado Kelvin a la cuarta. O sea que acá lo reemplazamos el valor y nos queda directamente expresado el coeficiente de Stefan Boltzmann. Y la cantidad de calor es igual a la emisividad,
que es la que tenemos acá, la emisividad, el coeficiente de Stefan-Wolfram y la variación de temperatura. Temperatura del cuerpo emisor a la cuarta en grados Kelvin, muy importante, menos la temperatura del cuerpo absorbente también en grados Kelvin. Y eso nos da la cantidad de calor. Bien, en el próximo video vamos a comenzar ya con el coeficiente total de transmisión de calor y vamos a comenzar, si tal vez alcance el tiempo para hacer uno o dos, con los intercambiadores de calor. Será entonces hasta el próximo video.